días, mis hermanos, nuevamente. Miren, el título del mensaje que vamos a predicar hoy, a comentar o a analizar es estar firmes en Dios. ¿Sí? Si van siguiendo la introducción, dice así: el tiempo que nos ha tocado vivir se ha tornado peligroso, lleno de vanidad y mentiroso proceder de quienes están en eminencia y a la orden de los potentados. Estos han infundido miedo, ¿verdad? Miedo y temor en toda la tierra. Y no es para menos. Esta enfermedad que está atacando a la gente la ha paralizado y la ha desenfocado de hacer lo bueno. Para sí mismo, dice, o aún así, a pesar de todo, no buscan a Dios. Muchos han partido de este mundo, han perecido y su fin solo Dios lo conoce. Pero tú y yo hoy estamos aquí para recibir su palabra, palabra fiel que Dios envía a su iglesia para que no se pierda, mas sea la mensajera de su esperanza, confianza y vida eterna que es en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, mis hermanos? Quiero que vayamos rápidamente al libro de Hebreos 13:6. En el libro de Hebreos 13:6 dice lo siguiente: ¿quién lo tiene por ahí? ¿Sí me ayuda? Bueno. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice que, ¿qué cosa? Que el Señor es nuestro ayudador. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias. Te pido que tomes mis labios, Señor, Espíritu Santo de Dios, que no sea palabra de hombre, sino tu palabra, la Santa Escritura que hoy vamos a analizar, que vamos a estudiar y que vamos a escudriñar. Espíritu Santo de Dios, toma tú el control, abre nuestro entendimiento de tal manera que podamos asimilar, comprender, recibir y poner por obra esta bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Verdad? A ver, pónganme atención, mis hermanos. Dice, hace rato leíamos y escuchábamos en la alabanza, y creo que Dios todo lo va entretejiendo, ¿verdad? Dice: gracias Dios por estar conmigo y por cuidar de mí, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, entendemos o sabemos y no somos, o sea, no ignoramos o no echamos así o hacemos de menos todo lo que está pasando, ¿verdad? Vemos que en estos últimos días, pues el problema sanitario que estamos viviendo se ha incrementado, ¿verdad? Ese problema ha aumentado. Obvio que nos trae un poquito de preocupación, de aflicción, y por qué no te puedo comentar que pues nos trae un poquito de miedo. Pero la palabra de Dios nos enseña que tú y yo acabamos de leer, no debemos tener miedo. ¿Sí? El miedo nos va a neutralizar, nos va a paralizar. Pero quiero decirte lo siguiente: miedo es, no tener miedo no quiere decir que seas irresponsable, andes para acá y para allá, no. Tenemos que también obedecer las indicaciones de nuestras autoridades. ¿Sí? No tentemos a Dios con eso. Si las autoridades dicen: ¿saben qué? Vas a entrar a un lugar donde hay gente, cúbrete, ponte tu cubrebocas, ponte tu careta, qué sé yo. Debemos seguir esas normas, esas reglas, ¿verdad? Que debemos guardar nuestra distancia también, debemos tener mucho cuidado. Pero lo que estamos viviendo no nos debe atemorizar, no nos debe neutralizar con ese miedo, ¿verdad? En el punto 2 dice lo siguiente: ¿a quién se debe temer? Entonces, ¿verdad?
quién se debe temer, porque sí debemos temer a algo o a alguien. Dice, la realidad que estamos viviendo y el trajín en el que nos vemos envueltos a causa de lo que se ha desencadenado o lo que ha desencadenado la situación actual, prácticamente nos ha alejado de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Pareciera que Satanás ha logrado su objetivo. ¿Cuál objetivo? El de infundir miedo en nuestras vidas y debilitar nuestra fe. A ver, vayamos a Lucas, dice aquí el mensaje, Lucas 12, y vamos a leer del 4 al 7. ¿Sí? Lucas 12, del 4 al 7. Bueno, a ver, vamos siguiendo la lectura, mis hermanos. Dice así: mas os digo, y fíjense qué palabra utiliza el Señor. ¿Qué dice? Amigos. Amigos. Fíjense, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Y qué dice? ¿Cómo finaliza esa parte? No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? ¿Verdad? Así dice. ¿Qué nos enseñan estos 4 o 3 versículos que acabamos de leer? ¿Qué nos dan a entender? Primero, a ver, vamos poniendo atención, no se me distraigan. Dice, 1, que las huestes de maldad que operan en el mundo y están atormentando a la humanidad han logrado parcialmente su objetivo. ¿Sí o no? A ver, mis hermanos. Sí nos provocó un cierto temor. Por eso yo creo, mis hermanos, que ciertamente estamos viviendo, yo creo, el principio del fin de los tiempos, o estamos más cerca, porque hace 15, 20 años yo me atreví a decir, ¿y cuándo va a ser ese fin de los tiempos? O el fin del mundo, así nos habían educado a nosotros, ¿no? Y pues pasaba el tiempo, pasaban los años, pasaban los días, los meses, y la vida seguía de pachanga, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no es cierto, mis hermanos, cada vez nos estamos acercando más a ese principio. Yo creo que Dios es fiel, y si Dios, por medio de Jesucristo, obró a través en otro pueblo que no es Israel, y ese otro pueblo es la iglesia, yo creo que Dios es justo, Dios ama, o Dios nos ama, y Dios va a intervenir a favor de su iglesia. ¿Sí? Porque no creo, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos dice que Él nos rescató, pero para gloria, ¿verdad? Nos rescató en justicia, no nos rescató para tribulación. Pero eso no nos da a entender a ti y a mí que no vamos a pasar cierta tribulación, cierta persecución. Esto que estamos viviendo ahorita es un tipo de persecución, no comparado con mis hermanos que están en otros países donde ahí no se puede predicar libremente como aquí. Si así fuera, ya estuvieran tocándonos la puerta y ¿saben qué? A la cárcel, ¿verdad? Pero esto que estamos viviendo es un tipo de persecución. No se pueden reunir en sus iglesias. Pues lo estamos haciendo como en la senda antigua, ¿verdad? Ahora lo hacemos por las casas. Con un propósito, mis hermanos. Con un propósito. Para que en esa casa o donde vayamos, hemos ido a la casa de mi hermano, de mi hermana Blandina, hemos ido a varias casas, para que en esa casa, cuando Dios venga a tomarnos y llevarnos a cuentas, no haya pretexto y digan,
Es que Señor, yo no supe de ti. Señor, ¿por qué me mandas al infierno? Yo no supe de ti. No va a haber pretexto, va a decir, en tu casa fueron, en tu casa te hicieron una invitación. Por eso cerré con una pandemia en las iglesias para que en sus casas fuera la predicación de mi palabra, fuera la salvación. Eso yo lo entiendo así. Y debemos estar contentos, mis hermanos. Yo me preocupaba, me afligía, decía yo, bueno, y ahora otra vez a nuestra casa. No puede ser. Dice el Señor, sí puede ser. Y va a ser conforme a mi voluntad. Y si esa es su voluntad, mis hermanos, tú y yo tenemos que aceptarla. Dice la Escritura, la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Agradable y es perfecta. Tal vez tú y yo no, como que estamos un poquito incómodos, como que dice el Señor, es perfecta. ¿Por qué? Porque no va a haber excusa, mis hermanos, a las casas donde hemos ido y estado. No va a haber excusa para decir, es que Señor, no me diste tiempo. Claro, va a decir el Señor, no es que no te haya dado tiempo, no te diste el tiempo de buscarlo. No quisiste buscarlo. Yo te hice un llamado, no quisiste. Tú elegiste este camino sobre tu responsabilidad. Hermanos, es muy fuerte esto que estamos comentando. ¿Por qué? Porque sí, el enemigo parcialmente lo ha logrado. Nos ha metido temor. Ya no queremos salir. Escuchando a algunos especialistas y médicos, dicen que hay un gran engaño en todo esto que estamos viviendo. Hay un gran engaño. Pero tú y yo tenemos que también ser respetuosos. Dice la Biblia que tenemos que ser pacientes como la paloma, ¿verdad? Pero astutos como la serpiente. Esto no va a impedir que tú y yo andemos predicando la palabra. Si va a ser aquí, después en la casa de mi hermana, de la maestra, vamos a ir, que no haya pretexto de que es que no supe. ¿Sí? Y no debemos tener miedo, vamos a ir bien resguardados, protegidos, pero sobre todo vamos a ir con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque eso sí es diabólico y terrenal lo que están haciendo. Sí, cierto, es diabólico y terrenal. Pero mayor, dice la palabra, es el que está en ti, el que está en mí, que aquel que está en el mundo. Es más poderoso para resguardar. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Jesucristo y que nuestro depósito está guardado en Él. Si nos tenemos que ir, pues vayámonos contentos, ¿no? De que predicamos la palabra. Quería, nos contagiamos, pero predicando la palabra, no en una fiesta. Nos contagiamos predicando la palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Dice, infundir temor en todas las personas. Ello ha provocado que no se abran centros de trabajo, comercios, escuelas, y dice ahí, iglesias, ¿verdad? Con mayúsculas. Pero la instrucción, fíjate, pero la instrucción de Jesucristo es, o sea, la indicación que Él nos da, que dice, no tengan miedo, ¿verdad? Dice, a los que matan el cuerpo, porque ellos nada más pueden hacer, ya no pueden hacer nada. Miren, mis hermanos, veía yo un mensaje y decía que ellos sí, ciertamente están acabando con población, con gente, con personas, pensando que a ellos no les va a llegar. Ellos están medicando, ellos sí tienen la fórmula y se están protegiendo y piensan que nada más al populacho les va a tocar. Eso es lo que ellos piensan. Pero la palabra de Dios dice, que lo vamos a estudiar, que todo esto va a salir a luz. Y también a ellos les va a llegar. Sí, son necios. Lo decía la hermana. Son vanidosos, que no creen, soberbios, que ellos piensan que son los únicos que pueden tener el derecho a vivir y a mandar y a controlar. Está escrito, va a suceder, decía un predicador, conforme a la Escritura, dice, no oren por lo que va a suceder, porque escrito está. Oren por esas cosas que están sucediendo y que Dios haya en nosotros gracia, que nosotros hallemos gracia delante de Él. ¿Sí? Por eso sí oren, porque las cosas que están escritas van a suceder, mis hermanos. Y tú y yo no debemos tener miedo. Dice en el punto 2, ¿qué aprendemos de estos versículos?
que dice, a quien debemos tener temor es a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de enviar, dice, al infierno el alma. ¿Quién tiene el poder para enviar? Dios. ¿Quién es? Dios. Jesucristo. Sí, Él tiene ese poder. Tú y yo no podemos hacer nada. Sí. Sí. ¿Sí me están entendiendo mis hermanos? ¿Sí o no? A Él sí debemos temer. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que el Señor va a decir, ¿le tuviste miedo a esa enfermedad? Y hay enfermedades más peligrosas que esta. ¿Le tuviste miedo a lo que decía la gente, los potentados, aquellos que se quieren adueñar de mi propiedad, del universo, de mi planeta, de la tierra, del agua que yo hice? ¿Les tuviste miedo a ellos? Dice, no ten miedo, temor a mí, temor a mi palabra, temor a guardar mis escrituras, a llevarlas en mi corazón. ¿Qué más aprendemos? Punto número 3. Que si somos realmente hijos de Dios, no debemos, ¿qué? Tener temor a quién? Del enemigo, de la muerte, de la enfermedad, porque solo Dios sabe cuándo hemos de partir. Porque los hijos de Dios tenemos, ¿qué cosa? Dice el Señor, que no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque tenemos un valor. Si eres hijo de Dios, tú, así como tu padre y tu madre, y veo a mi hermana, ¿cómo abraza a sus hijos? Y ellos creen que ustedes creen que estos dos pequeños tienen miedo. Ellos no tienen miedo. Mientras vean a su madre, no van a tener miedo. Están seguros. ¿Por qué? Porque los aman. Y la Biblia dice que Dios, si tú eres su hijo, tú tienes un valor incalculable para Él. Él te ama. Y solo Él sabe cuánto tú y yo hemos de partir. Cuando yo pasé por esa prueba también, al principio, la verdad ni sabía ni entendía yo y pensaba yo que pues no era nada malo y ciertamente no tenía miedo. Pero conforme me fui enterando de todo lo que hace esa enfermedad, siento miedo. Y me tuve que resguardar, proteger y bueno, todo ello. Pero cuando llego a esta escritura, dice, te están engañando. No te dejes que te engañen. Porque ciertamente es algo que hace daño como cualquier enfermedad. Pero tenemos tú y yo que ser muy responsables con este padecimiento. Mucha gente ha partido de esta tierra muertos y pastores, de todos hay amigos, conocidos, todos de tener quienes han partido. Pero leímos esta parte, dice, solamente Dios y los que se fueron saben en qué condición se fueron. Tú y yo no le vamos, mira, si estamos aquí, tú y yo no le vamos a errar, ¿eh? Tú y yo tenemos, si venimos aquí, venimos los miércoles, es para asegurar que si morimos, sea de esta enfermedad o de la que sea, o de algún accidente, es porque nos vamos con Él. A eso venimos acá, si no venimos nada más a jugar. Venimos a hacerle a la iglesita. Y no, tú y yo tenemos, cada vez que venimos, dice Juan, yo me aprendí estos versículos, yo le comparto, cada vez que tú y yo venimos aquí es para dar vida. Y para recibir vida por medio de su palabra. ¿Sí? Señor, yo voy a tu casa porque me voy a asegurar, estoy seguro de ti, sí, pero voy a afirmar que me voy contigo en el momento que tú nos llames. Y mis hermanos, no debemos tener ese miedo, ¿verdad? No debemos dejarnos vencer, debemos ser precavidos a donde vayamos a compartir, sí, ponernos nuestras protecciones, ¿verdad? Para no tentar tampoco a Dios, ¿sí? Punto número 3. ¿Qué debo hacer para estar firme y seguro con Dios? O estar firme y seguro en Dios. ¿Qué debemos hacer? Dice, esta respuesta está explícitamente en la Biblia. Tú y yo debemos escudriñar siempre sus escrituras, buscar en ellas respuestas y dirección a nuestras vidas. Debemos confiar en su palabra y en sus promesas. Analicemos lo que nos enseñan las escrituras en Lucas 12, pero ahora vamos a continuar del 8 al 10. Ahí vamos a encontrar alguna enseñanza. ¿Sí?
Dice así: el que me confesare delante de los hombres, creo que viene con ese título en su Biblia, ¿verdad? Dice el 8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere, ¿verdad?, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Bueno, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué nos da a entender estos versículos? Hay que escudriñarlos, hay que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos diga qué, como dicen los chavos, ¿qué onda, verdad? ¿Qué onda, Señor, con esta palabra que me estás enseñando? Primero, vayan siguiendo su bosquejo. Dice, lo primero que Dios nos enseña es que, ¿qué cosa? Es que confesemos su nombre delante de cualquier persona. Que les mostremos que en Dios tenemos que aseguradas nuestras vidas y que en Jesucristo está escondida nuestra vida. Debemos, por tanto, ahí está subrayado, confesar a Jesucristo delante de los hombres, y Él nos reconocerá delante de Dios y de todos sus ángeles. Es decir, seremos salvos por su amor y misericordia. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, mi hermano o hermana? ¿Qué tenemos que hacer? No avergonzarnos de ser cristianos. A veces, por situaciones personales de cada quien en nuestros trabajos, pues prefiero que no sepan que soy cristiano, si no me van a hacer feo, o ya no me van a llamar, o ya no me van a invitar, o ya no me van a tomar en cuenta. O por no tener problemas. O por no tener problemas. ¿Sí? Dice, aquel que me negare, yo no lo voy a reconocer. O sea, la palabra es bien precisa, ¿no? Dios es un Dios de amor, es un Dios de amor. Te aman, nos aman, pero si tú te desvías, nos va a corregir. Si eres hijo, y si no eres hijo, va a dejar que te sigas hasta que alguien de nosotros llegue y le dice, vuelve al camino, enderezate, ¿no? Pero Dios se preocupa primero por sus hijos, porque sabe que hay un compromiso con Él. Él hizo el pacto con nosotros, no nosotros con Él. Entonces Él respalda su palabra con sus hijos. Tú y yo somos hijos, no debemos negar a nuestro Padre. No debemos negar quién es, no debemos negar a Jesucristo. Segundo punto. Lo segundo que nos enseñan estos versículos es que por ningún motivo debemos negar a Jesucristo. Esta situación se aproxima muy pronto, pues al paso que vamos, según la Biblia, va a llegar el momento en que por miedo y por querer salvar nuestras vidas, podemos llegar a negar a Jesucristo. Esto se torna grave porque peligra nuestra vida espiritual y el fin de nuestra alma. O sea, sí peligramos, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos tú y yo que tener mucho cuidado en negar al Señor. A veces lo negamos con nuestras acciones. No tenemos a veces que decir nada, sino con nuestro proceder lo negamos. ¿Sí? Tú y yo, dice la Biblia, una casa dividida no va a prevalecer. Nosotros aquí en esta casa somos una casa, me decía la hermana que ella entendió que lo principal, o la casa o la familia principal, es la familia de Dios, nosotros. Entonces nosotros no podemos estar divididos, no podemos estar peleándonos, no podemos tener uno en contra del otro, tener, ay, esta hermanita ya me cayó gorda. Pues dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar. ¿Sí o no? Y así negamos a Dios. Ah, sí. Ah, pues ellos hacen igual. Es lo mismo. Estamos negando a Dios. Tú y yo no debemos negar. Ahora, explícitamente tampoco lo podemos negar. No debemos negar a Dios. Lo tercero que nos enseña. Escuchen muy bien aquí. Dice, lo tercero que nos muestra la Biblia y nos enseña puntualmente es que debemos tener mucho cuidado en lo que pensamos. Fíjense, meditamos y hablamos.
pues en situaciones de desesperación y aflicción, tendemos a pronunciar palabras en contra de Dios. La Biblia nos enseña que jamás debemos blasfemar en contra del Espíritu Santo. Debemos ser sabios, guardar y cerrar nuestra boca, porque el Espíritu Santo obra de infinitas maneras conforme a su sabiduría. A ver, pónganme atención, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice que a veces nosotros, inconscientemente, por algo que nos está pasando, o pronunciamos o con nuestra actitud estamos ofendiendo a Dios. Como que le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuando decimos, Señor, ¿por qué a mí? O sea, le estás echando la culpa a Dios, porque estás diciendo que Dios lo puso en ti, ¿no? Mas, sin embargo, hace rato platicaba yo con un muchacho y sabiduría humana, tiene razón. Nosotros nos buscamos nuestro mal proceder. En nuestro mal proceder nosotros nos buscamos nuestro mal. Y si tiene razón, ¿por qué mejor no decirle, Señor, ¿cómo me ayudarás en esta prueba? Si tú la has permitido, ¿cómo me vas a echar la mano? Negociar con Dios. Tú y yo no podemos tal vez negociarlo, ¿verdad? Porque Él es el que manda. Pero si somos sus hijos, nos va a escuchar. No dice la palabra, todo aquel que llame se le va a abrir, todo aquel que pida se le va a dar. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Así dice su escritura. Entonces, cuando hoy llega un hijo y le dice, oye, papá, mira, estoy pasando por esto, ¿cómo le hacemos? Estás negociando con tu padre. Y Dios se agrada que tú llegues a hablar con Él. Señor, mira, tengo esta situación. Estoy enfermo, enferma, estoy acá. ¿Qué onda, Señor? Ayúdame. ¿Qué me quieres enseñar? O sea, apóyame, mira, me duele acá, me duele esto, estoy pasando por esta situación, mi familiar esto, mi familiar lo. Sí. Pero nunca pronunciar cosas en contra de Dios. Y más cuando se trata del Espíritu Santo. A veces nosotros vamos a otras iglesias y vemos el comportamiento y yo no puedo hablar sin antes saber por qué obran ellos de tal o cual manera. Debemos ser muy respetuosos, porque el Espíritu Santo obra de infinitas formas y como Él quiere. Entonces no debemos pronunciar. En la Escritura el mismo pueblo de Dios criticaba a Jesús. Dice, ese cuate saca demonios por Belcebú, dice, porque él tiene el demonio. Y no es eso. Dice Jesús, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, es por el poder del Espíritu Santo. Hay cosas que hace el Espíritu Santo y mucha gente se las atribuye a Dios. O dice que es malo y eso es una ofensa. Tú y yo tenemos que ser muy respetuosos. Si no sabemos, mejor nos callamos, investigamos e indagamos. Y ves, miren, además el Espíritu Santo te va a dar discernimiento. Quien tiene comunión con Dios, quien está buscando a Dios en oración, está buscando a Dios en alabanza, está buscando a Dios en las Escrituras, Dios no se queda cruzado, te va a dar discernimiento. Y te va a decir, sí, hijo, esto no lo hagas así. O sí, hijo, apártate de esto. O sí, hijo, no critiques, no, apártate solamente. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que tiene el poder de emitir juicio. ¿Saben, mis hermanos? Pero sí, también va a haber momentos en que tenemos que salir a la defensa, dice la palabra, a la defensa del Evangelio. Tenemos que hacerlo valientemente. Por eso, tú y yo debemos estar en continuo, ¿verdad?, revisando las Escrituras. Porque si tú vas a salir a defender el Evangelio, ni sabes lo que dice, ¿verdad? Tenemos que estar siempre documentándonos con la palabra de Dios, guiándonos, estar a la orden del día, estar a la vanguardia con lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar en estos días. Lo que el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento, lo que obró cuando Jesús, Él es poderoso para hacerlo. Tal vez ya no se va a comparar con lo que va a hacer hoy en esta modernidad. Es la obra del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que tener ese discernimiento. Obra de mil maneras el Señor. Entonces debemos estar al pendiente, porque ahora las necesidades son otras. Y el Espíritu Santo obra, para Él no hay tiempo, no.
para él las cosas son iguales, tal vez para nosotros no, ¿verdad? Pero para él lo mismo es quitarle una enfermedad que darle un dulce a un niño, o sea, es indistinto para él. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Uno, confesar siempre al Señor, ¿verdad? Confesar que somos hijos de Dios. Dos, ¿qué cosa? No negarlo, ¿verdad? Y tres, no blasfemar contra Dios. No acusar a Dios de lo que estamos pasando, sino pedirle siempre dirección. Mis hermanos, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, sí nos ha querido agarrar ese temor, ese miedo. Pero no debemos tener miedo. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que quienes orquestaron esto va a salir a flote. Miren, váyanse a 2 de Timoteo, no viene aquí, si gustan solamente anotarla. 2 de Timoteo 13. Fíjense lo que dice. 2 de Timoteo 13. Por favor. 2 de Timoteo 3. A ver, chéquenle. 12. Dice así. Vamos al 12. Rapidísimo dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Ahí está en la Biblia, ¿sí o no? Entonces no le pidamos a Dios que no nos persigan. Va a haber persecución. Pero ¿qué dice el 13? Mas los malos hombres, ¿qué cosa? Y los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué cosa? Engañados y siendo engañados. Por eso te digo, nos engañan, nos enferman y nos quieren matar, ¿no? Y piensan que a ellos no les va a ayudar. De veras, que no faltará un hijo rebelde que tengan por ahí, que pum, se salió, se contagió y contagia a toda esa familia. Y Dios lo va a sacar a la luz. Algo que se me pasó comentarles, regresense tantito a Lucas. ¿Sí? En Lucas 12, 2, aquí está lo que yo les decía. Y fíjense, Lucas 12, 2, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen a la mano? Dice, porque, ¿qué cosa? Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en aposentos, se proclamará en las azoteas. Pónganme atención, mis hermanos, pónganme atención. Dice que todo lo que ellos hicieron así, en oculto, dice, en los aposentos se refiere en salas privadas, donde supuestamente nadie los escucha. Pero dice que todo eso, ¿qué cosa? Va a salir a la luz. ¿Sí? Y dicen que se va a publicar en las azoteas. ¿Qué nos va a entender eso? Ya hay muchos periodistas, mis hermanos, muchos periodistas privados, pues, que no son así de las grandes televisoras, ¿sí?, que están investigando, médicos se les han unido a ellos y están sacando a la verdad muchas cosas, mis hermanos. Y Dios no se queda de brazos cruzados. Él lo permitió, sí, está permitiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque su pueblo no quiere nada. La gente se está muriendo, lo entierran y al otro siguen igual sus parientes y familiares. No buscamos a Dios. Estamos viendo que mi pariente está ahí y no oramos a Dios, no clamamos, no pedimos ayuda a Dios, no. Vamos al médico y el médico pues también ya no sabe qué hacer. ¿Sí? Yo te invito a ti y a mí, mi hermano, que no nos atemoricemos, porque ciertamente lo estudiamos en el mensaje anterior. Dios va a sacar esto a la luz, lo va a sacar en su momento y en el tiempo de Dios lo va a sacar. Pero dice la palabra de Dios, a nosotros, tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, siempre Dios nos va a revelar antes. Siempre Dios nos va a decir antes. ¿Por qué? Porque quiere tenernos tranquilos, no nos estresemos, no tengamos miedo, mejor cuidémonos, seamos responsables, ¿sí?, muy responsables, siguiendo
caso, pero siempre pidiendo de antemano la dirección del Señor. ¿Sí? Vamos a concluir esta parte donde dice: en este mundo tendremos problemas, aflicciones, necesidades, se presentarán enfermedades, situaciones de angustia y temor, pero Jesucristo es el único que podrá traernos paz, la cual no la puede dar el mundo. Tu dinero, tus influencias o relaciones. La paz, la victoria y salvación nos es dada por el Salvador del mundo, el autor y consumador de la fe, el creador del mundo y del universo, el que venció en la cruz del Calvario y nos compartió su victoria. Jesucristo, Rey de Reyes. A Él debemos temer y en Él, ¿qué cosa? Debemos confiar. A Él debemos temer. Si no haces lo que Dios pide, a Él sí le debemos temer. Pero también dice debemos tener confianza en Él. Amén.